Mientras tanto, a usted, hermano, le invito por favor que abra su Biblia en Apocalipsis 1. Gloria a Dios. Cristo viene pronto, hermanos. Amén. El Señor viene pronto. ¿Te fijas todo lo que está pasando en el mundo? Todo se está preparando para la venida del Señor. Pero obvio, antes de la venida del Señor tiene que venir no Cristo, sino el anticristo. Y todo se está preparando, hermano. Todo. Tú te fijas el caos que está habiendo en las diferentes naciones, todo eso. Bueno, eso está así escrito que así va a ser. ¿Para qué? Para que el ser humano llegue a pedir a un líder, a un gobernante que supuestamente les solucione los problemas. Y es ahí donde la Biblia nos relata la aparición de este hombre, ¿verdad? Llamado la bestia o el anticristo, el hijo de perdición, o el hombre de pecado. Pero hoy, hermano, vamos a hablar el mensaje a las 7 iglesias. El día de hoy voy a compartir solamente una introducción general del mensaje a las 7 iglesias. Va a ser una introducción el día de hoy. Ya después vamos a ir viendo de una por una, de una manera más profunda, por así decirlo, pero hoy va a ser solamente una introducción de una manera general, algunas cosas que es bueno, importante que usted y yo las sepamos, hermano. Entonces, por favor, abra su Biblia en Apocalipsis 1:4, hermanos. Amén. Y se pone por favor de pie, en reverencia a nuestro Dios y Padre, para leer juntos las Sagradas Escrituras. Apocalipsis capítulo 1, solamente vamos a leer para comenzar el verso 4, hermano. Gloria a Dios. Apocalipsis, libro facilito de hallar, ¿verdad? Solo se va hasta el final y ya lo encuentra uno, hermano. ¿Estamos todos ahí, iglesia? Amén. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el verso 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, hermanos. Amén. Hagamos una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, te decimos, Dios eterno, Dios único y verdadero, elevamos esta oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos y te agradecemos que nos hayas enviado esta revelación por medio de tu siervo, el apóstol Juan, al cual en tu soberana voluntad decidiste darle esta revelación, Señor, acerca de nuestro Señor Jesucristo y acerca de los acontecimientos finales. Este mensaje que enviaste, Señor, a tu iglesia en general, de todos los tiempos, para que tu iglesia, al leer este libro de Apocalipsis, reciba consuelo, reciba fortaleza, reciba esperanza, al saber que se viene el día en que pondrás fin de una manera definitiva a la maldad, a la injusticia, al pecado, y donde vas a establecer cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, y vamos a vivir eternamente contigo, Señor. Te pido que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad, y que tu iglesia, a través de todas estas enseñanzas, tu iglesia pueda ser alertada, despertada, Señor, corregida, amonestada, pero también consolada y también animada por el consejo de tu palabra y tu Santo Espíritu confirmándola en nuestro ser, Señor. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Tome su asiento, hermanos, por favor. El mensaje a las 7 iglesias, hermano. Amén. El libro de Apocalipsis, esta revelación que le fue dada al apóstol Juan, hermanos, al final de su vida, siendo él ya muy anciano, de aproximadamente más de 90 años de edad, mientras se encontraba prisionero por causa del testimonio de Jesucristo y de predicar la palabra, hermanos.
Amén. Déjeme decirle que Apocalipsis es un mensaje de parte de Dios para su iglesia, hermano. Este mensaje Dios lo quiso dar a su iglesia porque tanto en el tiempo que lo envió, cuando vivía aún aquí en la tierra el apóstol Juan, su iglesia estaba siendo perseguida de una manera muy feroz por el imperio romano, hermano. Muchos cristianos fueron llevados a la muerte en esa época. Muchos fueron despojados de sus bienes. Muchos estaban siendo muertos de las maneras más, hermano, horripilantes que podamos pensar. Y por eso Dios decide en ese tiempo darle esta visión o esta revelación a su siervo Juan, para que su pueblo y sus hijos, por medio del mensaje, pudiesen recibir ese consuelo, pudiesen recibir esa esperanza en medio del dolor, en medio del sufrimiento, mis amados hermanos. Porque sí o no, todos sabemos que cuando sufrimos, aún los cristianos, corremos un peligro, hermano, de que el sufrimiento nos lleve quizás a dudar, a renegar. Inclusive corremos el peligro de volvernos atrás por causa del sufrimiento, hermano. Entonces Dios, siendo consciente de eso, envía esta revelación a Juan, donde nos habla, hermano, de lo que sucedería en los tiempos finales. Y sobre todo era como Dios diciéndole a la iglesia: miren, no importa que sufran, sepan que al final el bien triunfará sobre el mal. Es lo que Dios le quiso decir a su iglesia. Sepan que un día el dolor se va a acabar. Sepan que un día yo voy a quitar toda lágrima y la voy a enjugar de sus ojos. Sepan que un día no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá muerte. Eso es lo que Dios quiso decirle a su iglesia. Y por eso la motivó, hermano, a mantenerse firme, hermano. Mantenerse ahí en la esperanza, hermanos. Amén. Pero hoy vamos a mirar a manera de introducción algunos datos generales. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos han leído el libro de Apocalipsis? Levanta tu mano. ¿Cuántos han leído el libro de Apocalipsis? Si lo has leído. ¿Cuántos han leído el mensaje a las 7 iglesias? ¿Cuántos han leído el mensaje a las 7 iglesias, hermano? ¿Lo has leído? ¿El mensaje a las 7 iglesias? Ok. Porque si tú te fijas, el versículo que leímos del capítulo 1 de Apocalipsis dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, lo primero que vamos a aprender, hermano, es que el por qué Dios envía estos 7 mensajes que da nuestro Señor Jesucristo a estas 7 iglesias específicamente, hermano. ¿Por qué Dios lo envió ahí? ¿No te has preguntado por qué Dios en Apocalipsis, por qué Jesús no le dijo a Juan que enviara una carta a la iglesia de Jerusalén? Siendo que la iglesia de Jerusalén, por así decirlo, era donde empezó el cristianismo, ahí en Jerusalén. De ahí de Jerusalén se fue para todo el mundo. Pero la iglesia de Jerusalén, por así decirlo, hermano, incluso cuando hubo problemas, algunos problemas doctrinales, el apóstol Pablo tuvo que viajar hacia Jerusalén para que los apóstoles le dieran la diestra, porque algunos decían que el mensaje de Pablo no era de acuerdo a Cristo, de acuerdo a Dios, y Pablo tuvo que viajar a Jerusalén. Ahora, el segundo lugar donde la iglesia creció bastante y fue usado, por así decirlo, como una base para de ahí llevar a otro lugar el evangelio fue Antioquía. Tú lees en el libro de los Hechos la iglesia de Antioquía, que inclusive es donde dice que por primera vez se le llamó a los discípulos cristianos, ahí en Antioquía, hermano. Pero qué curioso que Jesús en estas 7 cartas, curioso que no le dice a Juan: envíala a la iglesia que está en Jerusalén, o a la iglesia que está en Antioquía, ni a ninguna otra iglesia, sino específicamente a estas 7, hermano. Ahorita vamos a mirar por qué. Y quiero que vayan comenzando, hermano, por favor, dándole a la siguiente imagen. No sé si está en la parte de enfrente, quizás alcance a ver. Si está en la parte de atrás, tiene toda la libertad para venir más a enfrente, ¿verdad? Ahí está un mapa, hermano, donde el punto rojo, si lo alcanzan a ver en medio, las letras dice Asia Menor. No sé si los demás para allá atrás alcancen a ver. Entonces,
Ahí, Asia Menor, hermano, es donde se encuentran estas 7 iglesias a las cuales Jesús le dice a Juan que les envíe este mensaje. Ahora, yo le pregunto, a veces leer por leer no tiene mucho chiste, hermano. Hay un porqué. Todo tiene un porqué. Yo les quisiera preguntar a la iglesia, ¿creen ustedes que Dios tuvo una razón del por qué enviar el mensaje a Asia? ¿O creen ustedes que es pues nomás Dios dijo, pues a ver, Asia, enviémoslos ahí, a esas iglesias? ¿Creen ustedes que Dios lo hizo solo por hacerlo? ¿O creen ustedes que Dios tenía un propósito del por qué específicamente decirle a Juan, quiero que escribas 7 cartas y quiero que se las envíes específicamente a estas 7 iglesias? Ahora, ahí está, hermano, Asia Menor. En la parte de abajo está Egipto, Jerusalén, la tierra prometida, lo que era conocido como Asiria, Babilonia. Y del otro lado izquierdo, hermano, estaba lo que era Grecia, Italia, Roma, allá hasta la esquina, hermano, y ahí casi en el centro, donde está el punto rojo, Asia Menor, hermanos. ¿Por qué Jesús le dice a Juan que envíe estas 7 cartas ahí específicamente, en ese lugar, en Asia Menor, hermano? Te voy a explicar una de las razones, el por qué. Y ahorita vamos a ir viendo unos datos muy interesantes. Ahí en Asia Menor había unas rutas que conectaban, hermano, a Europa, que es la parte de arriba, con África. De manera que las personas que viajaban, por ejemplo, de Europa, de Roma, de Grecia, si viajaban por tierra, tenían que pasar, hermano, forzosamente por Asia si querían descender al continente de África, hermano. De la misma forma, si la gente que vivía en Egipto, un ejemplo, y viajaban por tierra, querían ir a Europa, un ejemplo, tenían forzosamente que pasar en Asia Menor, de manera que ahí Asia Menor era un punto estratégico donde por causa de esos caminos o esas rutas que habían, por así decirlo, Asia Menor conectaba, hermano, lo que era Europa con África y Asia, hermano. Ahí. De ahí, escucha bien, y ahorita lo vamos a ir viendo con la Biblia. Lo que pasaba ahí en Asia Menor influenciaba el mundo de ese entonces. Un ejemplo, si ahí había una creencia o alguna religión o la creencia en un Dios, de ahí, hermano, se llevaba hacia Europa, y de ahí la gente que viajaba se llevaba esa creencia o esa religión o lo que tú quieras, se lo llevaba también a África. O sea que ese punto estratégico tenía, hermano, o en otras palabras, el que dominara ahí controlaba el mundo de entonces, hermano. El que dominaba esa pequeña área de Asia Menor, hermano. Entonces vemos cómo Dios, por eso, a las 7 iglesias que están ahí, les envía un mensaje específicamente a ellas. Pero nota algo, Dios es un Dios sabio, de una manera estratégica pide que el mensaje sea entregado a esas 7 iglesias, porque como lo dice la Biblia, Dios sabía de ese punto estratégico, sabía que de ahí el mensaje que él iba a entregar, de ahí podía llevarse hasta Europa, y de ahí ese mensaje podía llegar hasta África y llegar a todo el mundo conocido en ese tiempo, hermano. Pero no solamente Dios sabía que era necesario enviar el mensaje ahí. Dios sabía que Satanás en Asia Menor, escucha bien, en el tiempo de cuando vivía el apóstol Juan, Dios sabía que en el tiempo del apóstol Juan, en Asia Menor, Satanás tenía su residencia, hermano. Ahí en Asia Menor, Satanás tenía su morada. Él ahí vivía. En Asia Menor, lo dice la Biblia. Recuérdate algo, el único ser que es omnipresente es Dios. El único que no necesita viajar es Dios. Dios lo llena todo, hermanos, ¿verdad? Pero Satanás, a pesar de su sabiduría que Dios le dio cuando le creó, su
poder y fuerza que Dios le dio cuando lo creó, Satanás no es omnipresente. De manera que Satanás vive o habita en un solo lugar. Y de ahí él se transporta, hermano, y él recorre la tierra. Y por lo que nos dice ahí Apocalipsis, por ejemplo, él recorría la tierra, pero volvía ahí a Asia Menor, porque ahí estaba su morada, ahí estaba su residencia de él, hermanos, porque él no es omnipresente. Tú te recuerdas, y lo que te estoy diciendo va de acuerdo a la Biblia, te recuerdas que incluso Satanás iba para el cielo y venía, y te acuerdas que Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo, de rodear la tierra. O sea, él tenía que viajar porque él no es omnipresente. Entonces, mira, te voy a enseñar el texto, Apocalipsis 2:12, para que mires cómo hay una iglesia, la iglesia de Pérgamo, donde Dios le dice a su iglesia, yo sé dónde vives tú, yo sé dónde estás situada, dice, donde mora Satanás, donde vive Satanás, donde él tiene su residencia de él. Apocalipsis 2:12, hermano, y verso 12 y 13, ¿estamos ahí? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Nota bien, ¿en dónde digo? ¿A cuál ciudad, hermano? Pérgamo. Entonces, esas son las cosas que usted tiene que ir poniendo atención cuando va leyendo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, la ciudad de Pérgamo en Asia Menor. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Mira lo que le dice Jesús. Aquí está hablando Jesús, dice, yo conozco tus obras y ¿dónde qué? ¿Dónde moras? ¿Dónde está el trono de quién? Nota lo que está diciendo Jesús. Yo sé dónde moras, le dice a la iglesia de Pérgamo. Donde está el trono de Satanás. Ahí en Pérgamo, Satanás tenía en ese tiempo su trono, hermano. Pero mira lo que continúa diciendo. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Donde qué dice, hermano? Donde mora Satanás, hermano. Interesante, hermano, que Jesús le dice a la iglesia, yo sé dónde tú estás ubicada. Tú estás ubicada donde Satanás tiene su trono. Ahí donde Satanás mora. O sea, él podía viajar, merodear la tierra, pero Satanás siempre regresaba a la ciudad de Pérgamo. Ahí él tenía su trono. Ahí en Pérgamo él moraba, hermano, en ese tiempo. Ahora, nota algo interesante, ¿saben qué es lo que me gusta de la Biblia? Yo los he dicho, hermano, la Biblia no es cuento, no es mito, no es leyenda. Estas 7 iglesias, o lo que ahorita ahí te enseña como Asia Menor, es lo que actualmente es Turquía, hermano. Ahí está Turquía. Ahí están las ruinas de estas 7 ciudades. O sea, no es cuento, hermano, no es invento. La gente que tiene posibilidad de viajar han viajado a Turquía y han mirado las ruinas de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Sardis, de Pérgamo, de Laodicea. Han viajado, hermano, y han visto con sus ojos que efectivamente lo que Apocalipsis dijo de estas 7 ciudades, ahí están las 7 ciudades, hermano. A mí me gustaría ir, no sé qué se ocupe o qué, pero me gustaría ir y viajar a esas 7 ciudades, hermano. Ver con mis propios ojos, ¿verdad que sí? Ahora, no porque dude, sino simplemente me gustaría experimentar eso, hermano. Pero, note bien, hermano. Quiero que pase la siguiente imagen, por favor, hermano. Ahora, no sé si alcanza a ver. Y si no, le digo, si está interesado realmente, se puede venir para enfrente si no alcanza a ver. ¿Verdad? Mire bien. Ahí está, ya de una manera más cerca, por así decirlo, una foto de las 7 iglesias. En la parte de hasta arriba está Pérgamo. Pero si usted nota los puntos rojos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, el primer punto de la izquierda, de la parte de hasta abajo, ahí es donde se encontraba la ciudad de Éfeso. Y después el punto que sigue, la ciudad de Esmirna. Después subía más hacia el norte y estaba la ciudad de Pérgamo, donde Jesús le dice, ahí vive Satanás y ahí tiene su trono. Después baja y estaba la ciudad de Tiatira. Bajaba al siguiente punto, estaba la ciudad de Sardis. Bajaba y estaba Filadelfia. Y por último, aquí este último punto, la ciudad de Laodicea. En el tiempo antiguo, hermano,
de estas ciudades, la ciudad de Éfeso era la ciudad más importante de ese lugar. Era el puerto más importante, Éfeso. De manera que el recorrido se hacía como se los mostré y como está ahí la flecha. Si alguien iba a viajar en estas ciudades, siempre empezaba su recorrido en Éfeso, subía a Esmirna, después a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Incluso, si tú te fijas, ponle atención el orden en que las cartas están y te vas a fijar que Jesús primero le dice, escríbele a Éfeso. La segunda carta en Apocalipsis, Jesús le dice, escríbele a Esmirna. La tercera a Pérgamo. O sea, tal como en el orden que en el tiempo antiguo se viajaba, hermano. En ese orden que se hacía el recorrido, en ese orden, hermano, Jesús escribió o mandó que se escribieran esas cartas. Pero nota algo que te quiero decir bien interesante. Dijimos que en Pérgamo, Jesús dice que ahí está el trono de Satanás y ahí mora Satanás. Por eso es que Jesús dice, Juan, quiero que le envíes cartas de mi parte a esas 7 iglesias que están bajo la influencia o están cerca de donde Satanás vive, Juan. En otras palabras, como si Jesús le dijera, en esas iglesias donde vive Satanás y tiene su trono, a esas quiero que les envíes cartas. Y vamos a notar cuando vayamos viendo de una por una. Mire bien, si usted pone atención, Pérgamo, la ciudad que le sigue después de Pérgamo más cerca es Tiatira y después Sardis. Estas 3 iglesias, la estrategia que Satanás usó, y lo vamos a ir leyendo, la estrategia que Satanás usó era de corromperlas por dentro. Cuando tú lees el mensaje a la iglesia de Pérgamo, de Tiatira y de Sardis, el problema con esa iglesia o la estrategia que Satanás usó contra estas 3 iglesias es corromperlas por dentro, hermano. O sea, infiltrar falsas enseñanzas, infiltrar falsos maestros. Y tú lees de estas 3 iglesias donde dice, tengo contra ti, y menciona inmoralidad sexual, y número 2 menciona idolatría. De manera que a estas 3 iglesias Satanás las ataca desde adentro, hermano. Ahora quiero que vayan poniendo atención de esto, porque Satanás a través de los siglos, desde que la iglesia comenzó hasta el día de hoy, usa la misma estrategia. Pero después, las 2 iglesias que quedan más cerca, después de Tiatira y Sardis, es la iglesia de Esmirna y de Filadelfia. Una está a la mano izquierda, la otra a mano derecha. Son las que siguen más cerca, después de las otras 2. A estas 2 iglesias de Esmirna y Filadelfia, cuando tú lees el mensaje, tú te fijas que el problema no es interno. Ahí no hay inmoralidad, ahí no hay idolatría. El problema con estas iglesias, o el ataque que Satanás levantó, fue persecución externa, hermano. Estas 2 iglesias, Jesús les dice, algunos de ustedes los van a meter a la cárcel. Algunos los van a llevar incluso hasta la muerte, les dijo Jesús. Pero manténgase firmes, manténganse fieles, hermano. Entonces nota algo interesante. Satanás busca atacar a la iglesia desde adentro, infiltrar falsos maestros, infiltrar falsos profetas que proclamen falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque entonces así llevan al pueblo a estar en el engaño y al pueblo lo llevan a pecar. Imagínate, en las primeras iglesias les habla de Jezabel, les habla de los nicolaitas, falsas doctrinas, falsas profetisas, que decía que Jezabel hacía que los de esta iglesia cometieran fornicación y ofrecieran cosas a los ídolos. Entonces, esa es una estrategia que Satanás usa, hermano. Pero cuando Satanás mira que hay una iglesia que no la puede atacar desde adentro, porque la gente de adentro o los cristianos de cierta iglesia tienen discernimiento del espíritu y no permiten que se infiltren falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas, cuando Satanás mira que no puede desde adentro, lo que Satanás hace, levanta persecución desde afuera contra esas iglesias. O sea, levanta gente no de adentro, sino gente de afuera del mundo que persigan a la iglesia, que encarcelen a los cristianos y algunos que hasta los maten, hermano. Ahora, pudiera ser para nosotros esto se oye así como decir, hermano, pero eso ya ni pasa. Bueno, aquí no pasa. Allá en China, en Nigeria, en otros lados, Satanás está usando esa estrategia desde afuera. Allá no hay infiltración de adentro. Allá no los falsos maestros. Allá lo que pasa o como Satanás ataca es, hermanos, desde afuera, metiéndolos presos, quemándolos, decapitándolos, persiguiéndolos para que la iglesia mengüe.
Pero las otras dos iglesias que estaban más retiradas de Pérgamo, donde dice Jesús que está el trono de Satanás, es la iglesia de Éfeso y la iglesia de Laodicea. Y aquí el problema de estas dos iglesias de Éfeso y de Laodicea es diferente al de las otras. Dijimos, en las primeras es idolatría e inmoralidad. En las otras dos es persecución, llevarlos a la cárcel, llevarlos a la muerte. Y en la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Laodicea, el problema con estas dos iglesias es la autocomplacencia. Y cuando Satanás, escúcheme bien, esto es bien interesante, a mí me preocupa, hermano, cuando yo leo y aprendo estas cosas me pone bien pensativo. Escucha bien, cuando Satanás mira iglesias autocomplacientes, ni siquiera se molesta con esas iglesias. En las otras Jesús hace mención de Satanás, en la de Éfeso y en la de Laodicea no hace mención ni que Satanás esté infiltrando falsas doctrinas desde adentro o inmoralidad, ni tampoco que Satanás esté levantando persecución contra ellos. Sencillamente dice, estas iglesias solitas, la autocomplacencia. ¿Qué es lo que pasa con Éfeso? Dejaron su primer amor. ¿Y qué es lo que pasa con Laodicea? Una iglesia tibia, una iglesia con un compromiso a medias con Jesucristo. Y cuando Satanás mira a esas iglesias, Satanás dice, mira, no tienen su primer amor, lo han perdido, porque cuando se pierde el primer amor, hermano, entonces ya no tiene propósito. Y cuando una iglesia está comprometida a medias, o sea que dice que está en Cristo, pero a la misma vez está en el mundo a la misma vez, entonces Satanás dice, ni para qué perder mi tiempo y molestarme ahí con estas iglesias, hermano, ¿verdad? Entonces, escucha bien, estos tres métodos a través de todos los siglos que ha existido la iglesia son los que se siguen usando, desde adentro con falsa doctrina y moralidad, desde afuera con persecución y la autocomplacencia. Y mientras yo leía esto, yo me pongo a pensar, ¿cómo nos mirará el Señor a nosotros? ¿Cómo nos mirará Jesús a nosotros como iglesia? Porque una cosa es la opinión que yo pueda tener acerca de la iglesia, o que incluso ustedes, hermanos, puedan tener acerca de la iglesia, y pudiera ser que nuestra opinión sea muy distinta a la que Jesús tiene. Una cosa es la opinión que la gente afuera tenga de nosotros como iglesia, y otra cosa es la opinión que en verdad Jesús tenga. Mire, quiero que pase, hermano, la siguiente imagen. Les quiero mostrar algunas imágenes. La ciudad de Pérgamo era una ciudad asentada en una montaña. Estaba en lo alto, porque a Satanás le gusta tener su trono en lo alto. Le gusta mirar sus reinos terrenales. ¿Te acuerdas que cuando en la tentación de Jesús dice, y lo llevó a un monte alto? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que así dice? Y lo llevó a un monte alto y le mostró los reinos de la tierra. En la ciudad de Pérgamo, ahí está una foto de este templo construido al dios Zeus, ahí en Pérgamo, en los tiempos que Juan escribe la carta. Ahí está una foto. Este templo ahorita se encuentra en Berlín. Existe. Cuando lo descubrieron en Pérgamo, escucha bien, lo trasladaron piedra por piedra hasta Berlín. Si algún día tienes chance de ir a Berlín, pregunta, y vas a ir a dar con este templo construido en honor al dios Zeus. Ahora, aquí en la foto parece pequeño, pero en realidad es una construcción o una estructura grandísima, hermano. Tú puedes mirar cómo tiene los escalones, que eran bastantes escalones, hermano, y después la forma en que tenía con sus columnas. Quiero que pase, por ejemplo, la otra imagen, esta otra toma desde otro ángulo. Mire, ahí está una toma del templo al dios Zeus, que estaba en Pérgamo, en lo mero alto, en lo más alto de la ciudad. La ciudad estaba en una montaña, hermano, y en lo más alto construyeron el templo al dios Zeus. Mira la estructura desde un ángulo de arriba. Mira el montón de escalones que tiene y la forma que tenía, hermano. Vuelvo a repetir, se lo llevaron para Berlín, piedra por piedra lo trasladaron para allá, hermano. Pero, ¿te recuerdas que Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo, tú estás donde Satanás tiene su trono, ¿verdad que sí?
En la parte de adentro, mire, pasa la siguiente imagen. En la parte de adentro, este era el dios Zeus que tenían en Pérgamo, ahí en ese templo, sentado así en un trono. Dicen que estaba estudiando la historia, que el trono ese, la silla esa con el diablo ese, hermano, estaba tan alto que obviamente ellos creían en ese Dios, que ellos creían que si Zeus se llegaba a poner de pie, iba a romper el techo, porque la silla casi llegaba al techo, hermano. Entonces, nota qué interesante que Jesús no solamente sabe lo que le está pasando a la iglesia, sino que Jesús sabía todo referente a la ciudad. No solamente lo que pasaba con su iglesia en lo espiritual, sino que Jesús sabía lo que estaba aconteciendo en la ciudad. Él sabía qué había en la ciudad, y por eso le dice a la iglesia de Pérgamo: tú moras donde Satanás tiene su trono, hermano. Y ese era el dios Zeus, que en la mitología griega él era considerado el rey de los dioses. Y ahí estaba esa imagen con ese trono, ¿verdad? Ahora, imagínate cómo se miraría de impresionante que tenían un altar ahí, y los sacerdotes del dios Zeus día y noche ofrecían sacrificios. Entonces imagínate cómo se miraba esta ciudad en una montaña, después el templo muy alto, y después sacrificios que se quemaban día y noche, y día y noche, hermano, la gente desde lejos miraba el humo que subía ahí de los sacrificios en honor al dios Zeus. Imagínate cómo era de impresionante. Ahora también imagínate subir a ese lugar. Imagínate que tú y yo hubiéramos podido subir hasta lo mero alto y mirar así todo a lo lejos. ¿Te imaginas cómo se miraría todo a lo lejos, todo el territorio? Porque te digo, a Satanás eso le gusta, poner su trono en lo alto y mirar así la tierra, contemplar lo que según él es su territorio, hermano. Entonces, eso es lo que para empezar aprendemos. Ahora, vamos a mirar algunos pasajes. Fíjate cómo Dios decidió enviar a varios de sus siervos a Éfeso, porque vuelvo a repetir, Dios sabía que lo que pasaba ahí en Asia influenciaría tanto a Europa como a África, hermano. Entonces Dios dice: yo sé que Satanás tiene ahí su trono, y Dios dice: yo sé que Satanás ahí ha levantado sus falsas religiones, sus falsos dioses, para que de ahí se propaguen todas esas falsas religiones hacia Europa y hacia África. Entonces Dios Todopoderoso, el todo sabio, dijo: voy a enviar a mis siervos también ahí a Asia, para que también lleven el evangelio ahí, para que de ahí el evangelio se propague tanto a Europa, tanto a África, hermano. Dios así lo hizo, y por eso vemos en el libro de los Hechos varios hombres de Dios llegando a Éfeso, hermano. Mire, por ejemplo, acompáñeme a Hechos capítulo 18. Vemos, la Biblia nos habla de un hombre llamado Apolo que llegó ahí a Éfeso. Hechos 18, 24, hermano. Hechos 18, 24, hermano. Este Apolo, hermano, dice que era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Elocuente quiere decir que cuando este varón hablaba con mucha elocuencia, y era poderoso en las escrituras, hermano. O sea, se sabía la palabra, hermano. Y cuando llegaba ahí a predicar Apolo, hermano, era elocuente para hablar conforme a la Biblia. Mira lo que dice Hechos 18, 24. Dice: llegó entonces, ¿a dónde, hermanos? A Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, hermano. Hasta ahí, hermano. Mira bien, dice que un varón judío de Alejandría llega a Éfeso. Apolo, varón elocuente, poderoso en las escrituras, fervoroso, hermano. Y déjame decirle, para compartir el mensaje tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a aprender, a estudiar, a escudriñar las escrituras, mi amado hermano. Porque dice que era poderoso en las escrituras, se las sabía, había leído, había estudiado. Por eso cuando hablaba con esa elocuencia, porque había estudiado la palabra de Dios. Y él llega a Éfeso. Pero no solamente Apolo, sino ahí mismo en Hechos 19, nos dice después también, hermano, que Pablo llegó a Éfeso.
¿Estamos ahí en Hechos 19:1? Mira bien, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿vino a dónde? Vino a Éfeso. Nota qué interesante, llegó ahí a Asia, ahí donde Satanás tenía su trono, ahí donde moraba Satanás. Yo sé que fue Dios el que impulsó a su siervo Pablo: dirígete hacia Éfeso, dice, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, ese sería otro tema, pero lo que les quiero recalcar, que Pablo, primero el Señor envía a su siervo Apolos, después, con el tiempo, el Señor envía a su siervo Pablo a Éfeso, a Asia Menor, donde Satanás tenía su trono, hermano, ahí, para que el Evangelio llegara ahí, hermano. Y mira lo que incluso lo que dice el verso 10 de Hechos capítulo 19. Nota cómo Pablo pasó varios años ahí en Éfeso. Él pasó ahí varios años. Y de ahí de Éfeso se expandió el Evangelio en toda Asia Menor. Ahora, ¿cuántos han leído la carta a los Colosenses? ¿Cuántos los han leído? ¿Sabías tú que el apóstol Pablo le escribe la carta a los Colosenses, pero Pablo nunca había visitado la iglesia de los Colosenses? Él no la fundó, él nunca la había visitado. Un discípulo que Pablo hizo ahí en Éfeso, como ahí estaba Colosas, viajó hacia Colosas y ahí se fundó la iglesia de Colosenses. Mira lo que dice el verso 10, ¿estamos ahí, hermano? Dice: así continuó, está hablando de Pablo, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban ¿en dónde? En Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, hermano. Mira, Pablo está ahí varios años en Éfeso, y eso hizo, dice, que toda la gente de Asia Menor, todos oyeron la palabra del Señor, hermano. ¿Quién vio a Pablo ahí? Cristo Jesús, hermano. Lo envió ahí de una manera estratégica, ahí donde moraba Satanás, ahí donde Satanás tenía su trono, ahí donde estaba el templo al dios Zeus, ahí donde estaba lleno de idolatría, ahí donde estaba lleno de inmoralidad, ahí donde estaba lleno de paganismo. Dios envía a sus siervos a Asia Menor y le dice: quiero que lleven el Evangelio ahí a ese lugar. Porque Dios sabía que de ahí se iba a expandir para Europa y que de ahí iba a llegar, hermano, a lo que era el mundo conocido de ese entonces, hermano. Pero no solamente Apolos, no solamente Pablo, sino que la Biblia nos dice que Timoteo también estuvo en Éfeso, inclusive fue un pastor ahí en Éfeso siendo muy joven. Primera de Timoteo capítulo 1. Búscalo, por favor. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3. Pablo le dice: Timoteo, yo te dejé ahí en Éfeso. Ahí te dejé para que pusieras orden. Timoteo era muy joven, hermano. Por eso Pablo le escribió, porque Timoteo era tímido y como era joven, Pablo le dice a Timoteo: que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, Timoteo, aunque seas joven, no te sientas menos por los adultos que hay ahí en la iglesia. Pero primero de Timoteo 1:3, hermano, ¿estamos ahí? Dice: como te rogué que te quedases, ¿en dónde? En Éfeso. Nota bien, ahí en Asia Menor. Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, hermano. Apolos estuvo ahí en Asia Menor, Pablo estuvo en Asia Menor, Timoteo estuvo en Asia Menor, y alguien más estuvo en Asia Menor, hermano, que no está en la Biblia, pero la historia de la iglesia lo dice. El apóstol Juan llegó a Asia Menor, el apóstol Juan. Y la historia de la iglesia, cuando tú la estudias, dice que Juan se llevó a vivir con él a María, la madre de Jesús, a Éfeso. Y ahí murió María, la madre de Jesús, en Éfeso, y ahí en Éfeso murió Juan también, Juan apóstol. La historia de la iglesia lo dice. No está en la Biblia, pero la historia de la iglesia así lo dice. Ahora, nota algo interesante. En Éfeso se mandó a hacer un templo para adorar al emperador romano Domiciano. Nota bien, el emperador, hermano, Julio César, él se proclamó Dios. Él dijo: yo soy Dios, pero hasta ahí. El emperador que le siguió, César Augusto, él dijo que en todo el imperio romano se levanten templos en honor a mí como Dios y me adoren. César Augusto. Pero el emperador Domiciano, que vivió en los tiempos de Juan, fue más allá. Él dijo:
decreto un día en donde todo, en todo mi imperio en Roma, todos me van a construir un templo, dijo Domiciano, me construyen un templo, una imagen mía, un altar, y dijo, y un día del año, todos los ciudadanos de mi imperio de Roma, dijo este varón, Domiciano, van a tomar poquito incienso, ahí delante de mi estatua, de mi imagen, y lo van a aventar el incienso al altar, y van a decir estas palabras, el César es Señor, o el César es Dios. El que se negara a hacer eso en ese día establecido, hermano, lo enviaban como un traicionero, por así decirlo, a la isla de Patmos. La historia nos dice que esta fue la razón por la cual Juan en Apocalipsis nos dice que se encontraba en la isla de Patmos. Ahora Juan no lo explica, pero él dice, estaba en la isla de Patmos por causa del testimonio del Señor. Ahora, cuando yo investigaba esto, yo me pongo a pensar, si ahorita se firmara un decreto igual con una imagen y que diga, el 1 de febrero, un ejemplo, todos los ciudadanos van a hacer una oración delante de esta imagen y van a decir, Fulano es Dios, y el que no, muerte o cárcel de por vida. ¿Qué haríamos? Yo me pongo a pensar, cuando yo leo las cosas digo, ¿qué haríamos? Porque a muchos los mataron porque los ponían ahí delante de la imagen del César Domiciano y decían, a ver, ¿estás listo para ofrecer el incienso y decir, César es Dios? Y tanto Juan como muchos decían, el único Señor es Jesucristo. Amén, gloria a Dios. A costa de su propia vida, a costa de que los enviaran a la isla de Patmos a morirse allá, mis amados hermanos. Entonces, esto es lo que estaba pasando ahí. Ahí murió Juan apóstol, ahí en Éfeso, ahí murió María, la madre de Jesús. Pero pasa la siguiente imagen, hermano, te voy a dar unos datos generales. Entonces dijimos que son 7 cartas para 7 iglesias, y algo interesante es que cada carta está dividida en 7 partes. Interesante cómo el número 7 abunda en Apocalipsis. 7 candeleros, 7 estrellas, 7 iglesias, 7 mensajes, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios. El número 7 lo miras en todo el libro de Apocalipsis, hermano, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, ahorita vamos a estudiar de una manera general cómo las 7 cartas están divididas en 7 partes. Y yo te quiero compartir esto para que cuando tú ya lo leas tú mismo por ti solo, aprendas y mires y tu entendimiento logre comprender un poquito más. Entonces, note bien, lo primero que vemos, hermano, en cada una de las cartas es el destinatario. Y tú vas a mirar estas palabras, escribe al ángel de la iglesia. ¿Cuántos han leído las cartas? ¿Dice así, sí o no? Al principio. Amén. Dice así, ¿verdad? Ahora, ¿sabes qué es lo curioso? Que en ese tiempo, al principio de la carta, estaba el destinatario, diferente ahorita. ¿No te has fijado que ahorita primero escribes todo lo que quieres escribir y hasta el final le pones atentamente, fulano de tal? Está raro eso, ¿no? Yo pienso que tendría que haber sido como lo escribían antes. Antes, como eran rollos, hermano, en la parte de arriba decía para quién era la carta y de quién era la carta, y después escribían todo lo que tenían que escribir, hermano. Entonces, nota bien, lo primero que tú vas a mirar en las 7 cartas es el destinatario, donde dice, escribe al ángel, ya sea de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardis, de Tiatira, de Filadelfia o de la Odisea. Ahora, hay una controversia, yo se los decía la vez pasada, en cuanto a qué se refiere el ángel. La palabra ángel viene del griego ángelos, que sencillamente esta palabra significa mensajero. La palabra ángel significa un mensajero, hermano. Algunos dicen que cuando dice escribe al ángel de la iglesia tal, algunos dicen que se está refiriendo al ministro, al pastor, al líder. ¿Por qué? Porque el líder o el pastor hace la función de mensajero. ¿Qué es lo que hace el pastor? Traer el mensaje de Dios a la congregación. Entonces algunos dicen que Jesús está diciéndole a Juan, escríbele al ministro de tal iglesia. ¿Por qué? Porque en una congregación, ¿sabes tú quién va a ser el primero al que el Señor le va a pedir cuenta de todos? O sea, el que enseñó. Un ejemplo, si yo ahorita le estoy enseñando cosas que no, yo soy el primero, yo le voy a dar cuenta a Dios. Usted se puede llevar un mal mensaje, pero a quien le va a llamar primero a cuenta del Señor va a ser a mí.
Ahora, algunos dicen que esta palabra ángel se refiere a eso. No porque los líderes sean más ángeles, hermano. No, sino porque sencillamente significa mensajero. Ahora, otros dicen que no, que se refiere literalmente a ángeles, seres angelicales. Ahora, le digo algo. Si usted me pregunta, ¿y usted cuál cree? Yo le diría, hermano, no lo sé, pero cuando llegue allá al cielo voy a preguntar y les digo. Amén, así es. No, yo no me complico, que si se refiere a los pastores, bueno, que si está hablando de seres angelicales literalmente, bueno. Lo importante es lo que el mensaje nos va a decir. Amén. Lo importante es lo que Jesús quiere que tú y yo escuchemos, hermano, porque este mensaje dice, escribe al ángel de la iglesia, habla a la iglesia, hermano. Esta es la primera parte. Ahora, la segunda parte nos habla de los atributos de Jesús. Ahora, ¿te recuerdas cuando miramos la imagen de Jesús que nos habla que tenía su cabello blanco, sus ojos como llamas de fuego, una espada que sale de la boca, vestimenta blanca, un rostro que resplandece como el sol, pies como de bronce bruñido? Algo que tú vas a mirar en cada una de las 7 cartas, hermano, es que menciona más de algunos de sus atributos de la imagen que Juan vio. Ahora, ¿sabes por qué? Incluso le puse ahí, mire, en cada carta los títulos dados a Jesús son descritos cuidadosamente para describir un aspecto de su carácter el cual la iglesia ha olvidado o necesita considerar. Fíjate cómo comienzan las cartas. Escribe al ángel de la iglesia tal, y luego comienza a decir, el que tiene las 7 estrellas, el que está en medio de los 7 candeleros, el que tiene los pies como de bronce bruñido. Menciona los atributos, y cuando tú estudias las cartas, tú te das cuenta que Jesús comparte algunos de sus atributos a cada iglesia, algún atributo que la iglesia tenía que recordar o considerar. Por ejemplo, a la iglesia que les dice, a la iglesia de Esmirna les dice, algunos de ustedes van a ser llevados a la muerte. Pero en el principio, cuando envía el mensaje, dice, yo soy el que estuvo muerto, pero he aquí que vivo. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Como diciéndoles, miren, a ustedes los van a matar, pero acuérdense que yo también estuve muerto, pero aquí, ahora he aquí que vivo. Como diciéndoles, tengan esperanza, aunque los llegasen a matar, yo soy el que estuve muerto y estoy vivo. Como diciéndoles, si a ustedes les hacen lo mismo y llegasen a morir, yo les puedo dar vida, porque yo estoy vivo todavía también. Entonces tú vas notando eso. Tú vas notando, hermano, que los atributos de Jesús son algo que la iglesia tiene que recordar o considerar. A una iglesia que está en inmoralidad, cuando tú lees el atributo, dice, yo soy el que tiene como la espada que sale de la boca. Y Jesús le dice a esa iglesia, arrepiéntete, porque si no lo haces, vendré a pelear contra ti con la espada de mi boca. En otras palabras le digo, acuérdate que tengo una espada también para herir. Entonces, esa es la segunda parte que tú vas a mirar en cada carta, los atributos de Jesús. Cuando las vayas leyendo, ponle atención y vas a ir viendo a la iglesia que está en tal lado, el que tiene las 7 estrellas. Pero la tercera parte nos habla de la aprobación, o sea, de aquello bueno que Jesús ve en las iglesias. Y después de los atributos de Jesús, tú vas a mirar en las 7 cartas que Jesús dice, yo conozco tus obras, hermano. Eso lo vas a mirar en las 7 cartas. Yo conozco tus obras, conozco tus acciones, conozco tus hechos, dice Jesús, hermano. A las 7 iglesias les dice esto. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que Jesús después les va a llamar la atención, o los va a corregir, o les va a dar una acusación, pero antes de hacer la acusación les da una aprobación, hermano. Ese es un buen consejo para cuando vayas a corregir a alguien, o cuando vayas a acusar a alguien de algo. Primero darle aprobación. Primero Jesús les dice, mire, yo sé que ustedes se esfuerzan, conozco tu fe, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, conozco que no has negado mi nombre, conozco que has sido fiel, ¿verdad? Entonces Jesús conoce todo. Ahora, mire bien, hermano, esto que dice, yo conozco tus obras, nos habla de que Jesús tiene un conocimiento total y completo, hermano, de cada una de las iglesias que están, mis amados hermanos.
Pero no lo tiene de una manera general. Él conoce, hermano, la situación espiritual de una manera individual de cada uno de los que estamos aquí, hermano. Él conoce tu condición espiritual. Él conoce cómo está tu vida espiritual, amado hermano. Pero Él conoce también tu esfuerzo. Él conoce tu paciencia. Él sabe que te han venido pruebas y has soportado, amada iglesia. Él sabe que te han venido problemas y no lo has negado. Él sabe, mi amado hermano, que en medio de luchas y pruebas te has mantenido firme en la fe. Él lo conoce, mi amado hermano. Él conoce el estado espiritual. Mira, yo te digo algo, yo aquí los miro a todos. Algunos los miro atentos, a otros no tanto. Algunos los miro bien por fuera, aparentemente espiritualmente, a otros quizás no tanto. Pero yo me puedo equivocar. Pero yo me puedo equivocar. Pero el que no se equivoca es Jesucristo. Y Él sabe la condición espiritual realmente de tu corazón y de mi corazón. Y a Él ni tú ni yo lo podemos engañar, hermano. Si yo estoy bien, un ejemplo, no importa que los demás piensen que ando mal, porque Jesús sabe si estoy bien. Si yo ando mal, no importa que todos piensen que yo ando bien, pero Jesús sabe que yo ando mal, hermano. Un ejemplo, si usted espiritualmente está bien, no importa que medio mundo piense que usted anda mal, Jesús sabe si usted está bien. Pero si usted anda mal, no importa que aparente estar bien, Jesús sabe si usted anda mal. Eso te debe de dar confianza de poner más interés en lo que piensa Jesús de ti. Eso te da confianza de decir, por un lado confianza de decir, bueno, lo que piensen, pues ¿qué le vamos a hacer? Con que Jesús sepa cómo ando yo. Por ese lado confianza, pero por otro lado preocupación de decir, híjole, yo ando aparentando algo que no soy. Y Jesús sabe que aunque aparento, no soy. Entonces dice, yo conozco tus obras, es la tercera parte, es lo que le dice a la iglesia, mis amados hermanos. Pero después, mire bien, en la cuarta parte, a cada una de las 7 cartas viene una acusación, y lo puse ahí con letras azules. Después de que les dice, yo conozco tus obras, sé que has tenido fe, paciencia, amor, tu trabajo, no has negado la fe, te has mantenido firme. Pero después viene una acusación de Jesús y les dice, pero tengo contra ti. Eso a mí me preocupa, hermano. Que Jesús mismo diga, tengo algo contra ti. Nota la palabra contra. Tengo algo contra ti. Ahora, por ejemplo, yo aquí escribí, mientras estudiaba, le escribí, hermano, algunas de las cosas que Jesús dice, hermano, que tiene contra las iglesias. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso les dice, tengo algo contra ti. ¿Qué le dijo? Que has dejado tu primer amor. Ahora yo le pregunto, quiero que la iglesia, para que no se me duerma, hermano, quiero que la iglesia participe. Dice, has dejado tu primer amor. ¿A qué amor se estará refiriendo? ¿El amor de la iglesia? ¿Al amor por Dios? ¿El amor por los hermanos? ¿O el amor por las almas perdidas? ¿A qué amor se estará refiriendo? ¿Qué me dice usted? Ahora voy a preguntar. Dice Jesús, tengo contra ti. Acusa a la iglesia de Éfeso y le dice, has dejado tu primer amor. Ahora levante la mano quienes creen que se refiere a que ha dejado su primer amor por Dios. Levante la mano quien cree que se refiere a su amor por Dios. Ahora levante la mano lo que crea que se refiere a que ha dejado su primer amor por los hermanos. Levante la mano quien cree que se refiere a eso. Hermano Omar. ¿Y cuánto creen que se refiere a que ha dejado su primer amor por las almas de los perdidos? Pues se refiere a los 3, porque una vez que tú pierdes tu amor por Dios, tú no puedes ni amar ni a tus hermanos ni a los perdidos, hermano. Inclusive si tú te fijas, ahora te digo algo, mira estas declaraciones de Jesús. Jesús no solamente abre iglesias o levanta iglesias. ¿Sabías tú que Jesús cierra iglesias? ¿Ah? ¿Qué le dijo a la de Éfeso? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, porque si no vendré y quitaré tu candelero de tu lugar. Así como se levantan iglesias y Jesús las levanta y las soporta, muchas otras se cierran. ¿Por qué? Porque cuando Jesús mira que una iglesia no cumple, un ejemplo, si una iglesia va a ser de tropiezo para gente que venga,
porque ya sea que la vayan a enseñar mal o lo que tú quieras, Jesús dice, la cierro. Amén, así es. Y muchas iglesias se han cerrado. Así es, Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Amén, así sea. No, yo leo otra cosa y digo, Señor, ten misericordia de este pecador penitente, ¿verdad? Ayúdanos, Señor. Yo le digo eso al Señor. Y aún las iglesias que usted mira que parece, oiga bien, por eso les digo parece, por eso le digo que una cosa es lo que nosotros pensemos de cierta iglesia y otra cosa es lo que Jesús piensa. Ah, mira que en esa iglesia esto y lo otro, y Jesús dice, la cierro porque no cumple el propósito para el cual yo tengo y quiero la iglesia en la tierra, hermano. Qué interesante es eso. Entonces dice, tengo contra ti. A la iglesia de Éfeso le dijo, has dejado tu primer amor. A la iglesia de Pérgamo le dijo, estás llena de idolatría y de inmoralidad. A la iglesia de Tiatira le dijo, estás llena de idolatría y de inmoralidad, y ahí manda Jezabel. Hay iglesias donde la que manda es la mujer. Y ese fue el pecado que le dijo, tengo contra ti, a la iglesia de Tiatira. Ahí manda Jezabel. Y Jezabel ha mandado, les dice Jesús, a que haya fornicación y que ofrezcan sacrificado a los ídolos. Ese es el pecado de Jezabel. Jezabel no era que andaba teñido el pelo, como algunos dicen, hermano. No, Jesús no se refiere a que Jezabel tenía el pelo teñido, hermano. Jezabel, si tú lees en Reyes, se refiere a que Jezabel mandaba al rey Acab. Acab quería algo y no tenía autoridad, y venía Jezabel y le decía, déjame a mí, dame tu anillo de autoridad y ya vas a ver cómo yo lo hago acá. Ella mandaba. Ella era la que mandaba en el reino de Israel. Jezabel mandaba acá. Y como ella mandaba, ella le gustaba la fornicación y le gustaba la idolatría, y eso llevó a todo el pueblo de Israel a fornicar y a ser idólatra. Entonces Jesús está diciendo lo mismo que pasó en Israel. Dice, está pasando en esta iglesia. La mujer está mandando ahí, y la mujer se está comportando de una manera que haya inmoralidad dentro de la iglesia. Y eso también pasa en la iglesia, ¿sí o no? La inmoralidad, ¿cierto o no? Se han visto muchos casos, hermano. Pero por eso Jesús nos va a hablar a través de todos estos mensajes, porque los mensajes son para nosotros, para su iglesia, hermano. A la iglesia de Sardis le dijo, estás a punto de morir. Le dijo, tú tienes nombre de que vives, pero he aquí que estás muerto. Wow, yo leo eso y yo digo, te digo, hermano, humanamente alguien dice, no, hermano, que espiritual. Pero Jesús dice, tú tienes nombre de que vives, pero dice Jesús, en realidad delante de mis ojos estás muerto, hermano. Qué tremendo esto, hermano. Qué tremendo que dice, tienes el nombre de que vives, o sea, tu fama, tu reputación es de muy vivo, espiritual, muy espiritual, pero Jesús dice, delante de mis ojos estás muerto. Esto nos debe de poner a pensar. Ahora, yo te digo algo, cuando yo leo esto, no creas que me pongo a pensar en ustedes, o en algunos de ustedes, me pongo a pensar en mí, yo digo, wow, ¿cómo andaré yo, Señor? Quizás yo piense que estoy vivo y quizás tú me miras muerto, me hago preguntas, hermano, porque esta es la acusación que les dijo. Y a la iglesia de la Odisea le dijo, eres una iglesia tibia, tengo contra ti que eres tibia, tu compromiso es a medias, mis amados hermanos. Ni estás bien conmigo, dijo Jesús, ni estás bien con el mundo, dijo Jesús a esta iglesia. Ahora, ¿sabes a cuáles son las únicas dos iglesias que Jesús no las acusa de nada? La iglesia de Esmirna y la de Filadelfia, hermano. Imagínate qué consuelo cuando estas iglesias recibieron sus cartas y vieron que en ningún versículo Jesús les dijo, tengo esto contra ti. Nota algo que me llama la atención. La iglesia de la Odisea, cuando tú la lees, y la iglesia, hermano, de Sardis, ante los ojos humanos parecen las iglesias más bendecidas, como las llaman muchos, iglesias prosperadas, iglesias grandes en número. Y a estas dos iglesias, a una Jesús le dijo, estás muerta, y a la otra le dice, estás tibia, y si no te arrepientes, te voy a vomitar de mi boca. Pero a las dos iglesias que parecen más débiles, más derrotadas, son a las que Jesús no les dice nada en contra, hermano. La iglesia de Esmirna le dijo, he aquí, conozco tu pobreza, pero en realidad tú eres rica. Gloria a Dios, amén. Era una iglesia de hermanos pobres, pero Jesús les dice, delante de mis ojos ustedes son ricos ahí en esa iglesia. A la iglesia de Filadelfia dice, he aquí que tienes poquita fuerza,
Pero más sin embargo yo he abierto una puerta abierta delante de ti que nadie la va a poder cerrar. Las dos iglesias de las 7 que parecen más débiles y aunque ante los ojos humanos pareciera que están fracasando, son a las iglesias que Jesús no les reprocha ninguna acusación, no les dice nada. Y a las iglesias que humanamente se miran más prosperadas, son a las que Jesús les habló más fuerte. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuántos no, cuando vemos las iglesias con 20,000? ¡Ay, qué bendición! Dice, ¡ay, qué iglesia! ¡Qué iglesia victoriosa! ¡Qué iglesia tan más llena de Dios! Porque hay 20,000 almas y todos brincan y todos saltan. Ahora, eso es lo que yo puedo opinar humanamente. ¿Qué opinará Jesús de esa iglesia? ¿Sí me entiendes? Tú puedes mirar una iglesia con 5 personas que no tengan un local muy lujoso, que no tengan bancas cómodas, y tú puedes decir, yo creo que Dios no está ahí, mira cómo los tiene, mira, son 5 peloncitos, de 5 peloncitos no pasas, mira, no tienen ni dónde sentarse bien. Tú y yo podemos pensar así. ¿Quién sabe qué diga Jesús de esos 5 almas que están ahí, que se reúnen en ese lugar, mis amados hermanos? Ahora, pero nota algo más que te quiero decir aquí cuando habla de la acusación. Si le pones atención, algo que me llamó la atención es que las iglesias estaban con muchos problemas y en ningún pasaje Jesús les dice, he aquí que te aconsejo que te salgas de la iglesia. ¿Sí ha notado usted eso? ¿Sí o no? ¿Ha notado eso usted? Que cuando había problemas no les dijo salte, sino les dijo vence ahí donde estás. ¿Has puesto atención a eso? Dice, tengo contra ti tal y tal y tal y tal pecado, y hay gente que está así, pero a los que se mantenían fieles les dijo, pero a ustedes nomás les digo, permanezcan y venzan ahí donde están. Ahora te voy a explicar una de las razones por qué quizás Jesús no les dijo que se fueran. Hermano, lo que pasa es que antes, pues para viajar de una iglesia a otra, hermano, quedaban lejos y no había carros. Hoy cada 5 minutos te hallas una, tienes de dónde escoger, ¿sí o no? Hoy podemos decir que las iglesias son al gusto del cliente, ¿sí o no? De veras, hoy cada 2 minutos, cada 5 hay una. ¿No te gusta esta? Te lo digo, avanza un poquito hacia allá y te vas a hallar quizás 1 o 2. Y a veces la gente dice, voy a ir a ver si me gusta. Una ocasión visité a una mujer y me dijo, sí voy, pero solo si es como la iglesia donde yo iba en México. Le dije, ¿cómo era su iglesia en México? Pues ahí antes de predicar todos los niñitos les daban un tiempo para que todos cantaran, y pues no sé si ustedes dejan cantar a los niñitos, ¿verdad? Le dije, pues la verdad oramos por ellos antes de predicar, pero eso de cantar, pues hay tiempos donde su hija, si usted quiere, puede participar. Y ya cuando le dije eso, le hizo así. Imagínense que uno cambiara los programas conforme al gusto de cada persona. ¿Tú te imaginas? Pues yo voy, pero las bancas cafecitas no me gustan. A mí me gustan unas banquitas azules, y si me podría conseguir unas banquitas azules yo, ¿usted se imagina? Yo voy, pero la alfombra verde como que no rima con el color de las paredes. ¿No podrá cambiar la alfombra roja? Me gusta más para sentirme en la alfombra roja. ¿Usted se imagina darle gusto a todos? Entonces hoy cada quien va en busca de la iglesia que le gusta. Ahora pasa la siguiente imagen, ya vamos a ir terminando, hermano. Entonces la quinta división que usted mira es el consejo. Jesús, número 1, da su aprobación. Número 2, hace una acusación, tengo contra ti, pero luego les dice, pero te voy a aconsejar algo. Fíjate bien, a las 3 iglesias les menciona estas palabras. Recuerda. A unas les dice, recuerda de dónde has caído, recuerda lo que has aprendido. A otras iglesias les dice, arrepiéntete, como a la iglesia de Éfeso, como a la iglesia de la Odisea. Pero a las iglesias que no las acusó de nada, les dijo, lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Presta mucha atención. A algunas les dice, recuerda. Quiere decir que hay unas iglesias que han dejado de hacer algo y Jesús les dice, recuérdate y hazlo, porque ya se te olvidó. Yo te pregunto de manera individual, ¿has dejado de hacer algo por el Señor que al comienzo de tu vida cristiana hacías? Orar, leer, testificar, hablar de Cristo a la gente, al inconverso. ¿Lo hemos dejado de hacer? Jesús te dice, recuérdate. Dice, lo que has dejado de hacer,
tráelo a memoria y hazlo. Pero a otras iglesias les dice arrepiéntete. Aquí está cambiado. Hay unas iglesias que sí están haciendo, pero lo malo, y Jesús les dice ya no lo hagas, arrepiéntete. Entonces nota, a algunas les dice acuérdate, hazlo lo que has dejado de hacer. Pero a otras les dice arrepiéntete, o sea, no lo hagas lo que estás haciendo, deja la idolatría, deja la inmoralidad, no lo hagas. Pero a las iglesias que no las acusa les dice lo que tienes, reténlo hasta que yo venga, mi amado hermano. Yo pregunto, ¿en cuál de esos tres consejos entraremos tú y yo? ¿En recordar algo que hemos dejado de hacer para Dios, con Dios y por Dios? ¿O en arrepentirnos de algo que estamos haciendo y Dios dice ya no lo hagas? ¿O será en de solamente retener lo que Dios te ha dado y lo que estás haciendo? Dice, retén lo que tienes hasta que yo venga, hermano. Es de ponernos a pensar eso. Número 6, hermano, Jesús da garantía. Después de que da consejo, da una promesa, da una garantía. ¿Y qué dice? Al que venciere. Así dice, ¿verdad? Al que venciere. Jesús sabe que hay problemas dentro de sus iglesias, dentro de las congregaciones, pero Jesús dice, le doy una promesa al que venza. Al que venza el problema. ¿Verdad que sí? Este al que venciere va dirigido a cada miembro. Y te fijas que Jesús cada vez que dice al que venciere, le recuerda de alguna recompensa que el que venza va a obtener. Por ejemplo, dice, al que venciere yo le daré a que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere le daré un nuevo nombre. Al que venciere le daré el derecho de que coma del fruto del árbol de la vida. O sea, Jesús dice, tienes que vencer, y te recuerda de sus recompensas que Él te va a dar, hermano. Él usa de que tú te recuerdes de que hay recompensas como para motivarte, como diciendo, mira, ahí en la iglesia donde estás hay problemas, pero tú vence los problemas. Les digo algo, ahora, hay de problemas a problema, pero yo pienso que los cristianos debemos ir aprendiendo, hermano, a que cuando haya problemas entre nosotros, pedirle ayuda a Dios y que nos ayude para que con su ayuda se solucionen y sigamos adelante, hermano. Ahora, yo en el pasado, cuando inicié mi vida cristiana, hubo problemas en la iglesia, ¿y sabe qué hice? ¿Qué cree usted que hice? Me fui al mundial. Y al mundial. Sí, no, le atinó. Porque que usted dijera, me fui, pero me fui a otra iglesia a seguir, qué bueno, me fui y fui a terminar hasta el mero mundo, hermano. Porque a veces Jesús dice, el problema no te debe de hacer que te vayas, el problema es para que lo venzas. Amén. Entonces que Dios nos ayude, si llegara a haber problemas entre nosotros, a vencer, hermano, los problemas, no a irnos así nomás. ¿Cuánta gente en Nashville no conocí? Y Nashville es grande, Nashville es como Seattle. Yo conocí gente en Nashville que ya recorrieron todas las iglesias de Nashville. Y no crea que son 10. Las conocen todas, hermano. Porque ya han estado en todas. Porque fueron a una, no me gustó la forma en que tocaron la alabanza y se va. Fueron a otra, no me gusta cómo predica ese pastor, muy duro. Se fueron a otra, no, ese pastor predica muy suave. ¿Sí me entiende? Yo le digo algo, si usted no aprende a vencer dentro de la iglesia, por ejemplo, aquí puede haber algún problema, usted se va a otra. Cuando allá le venga un problema, si usted no ha madurado y aprende a vencer, allá cuando le llegue el otro problema se va a ir también. Me recuerdo bien cuando le dije que yo me fui. No, me voy, ¿verdad? Dije, ¿por qué me voy? ¿Qué hay problema y todo? Me acuerdo un hermano, me llamó y mi hermano Diego, le quiero dar un consejo, no se vaya. No, es que me voy, hermano, es que no mira los problemas. No mira, hermano, problemones aquí en la iglesia, ¿verdad? No se vaya, hermano Diego, me dijo este varón. Fíjese, ese andaba medio sancochado, pero como ya tenía varios años en el evangelio, tenía experiencia en el Señor, andaba medias tintas, no creo que era muy espiritual, pero me dijo, no se vaya, hermano Diego. Y me dijo, mire, si se va a otro lado, problemas va a haber en otro lado. Me dijo, lo único que van a cambiar son las caras de la gente. Nomás va a mirar otras caras diferentes, pero problemas va a haber, no se vaya. Y no escuché, y me fui.
y terminé allá en el mundo. Porque en ese brinco que uno hizo, por eso, gloria a Dios, si usted dejó un lugar, pero gloria a Dios que se busque otro inmediatamente, hermano. Pero a veces en ese brinco ahí lo agarra el diablo y se lo lleva para el mundo completamente, mis amados hermanos. Entonces dice, al que venciere, que haya problemas, pero con la ayuda de Dios, venzamos, hermano. Acuérdate, hay una recompensa. Y termino ya, hermano, con el punto número 7, o la división 7, hay un llamado. El que tiene oído, oiga. Las 7 cartas terminan así. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu les dice a las iglesias. Este oiga, hermano, Jesús nos habla de la diferencia entre oír y prestar atención. Algunos aquí oyeron, pero no prestaron atención. Ahora, ¿quién? Yo no sé. Usted sabrá, ¿verdad? No es mi deber decir usted o usted o usted. ¿Quién? Yo no sé. Usted sabrá si puso atención o nomás oía el sonido de las palabras. Pero Jesús dice, ¿prestaron atención? Si usted no presta atención, usted no va a echar mano de lo que Jesús está hablando. A veces mi esposa me está hablando, hermano, y yo la mente anda divagando allá lejos a saber dónde la mente, y mi esposa me está brillando, y luego me dice, ¿sí hiciste lo que te dije? ¿Que qué? Te dije que hicieras esto. ¿Cuándo me dijiste? Ahorita que estaba aquí al lado de ti te dije esto y esto y esto, Diego. Sorry, pues mi mente andaba allá en Houston o yo no sé dónde, no sé. Así en la iglesia así pasa, que comparte la palabra, comparte la palabra, pero la persona no está prestando atención. Y por eso Jesús dice, presten atención, porque Jesús en otras palabras dice, espero una respuesta de su parte. Como al que tiene que recordar y empezar a hacer, Jesús dice, comienza. Al que se tiene que arrepentir le dice, arrepiéntete. Y al que tiene que retener lo que tiene le dice, reténlo. Presta atención y obedece, me dijo Jesús. Así terminan las 7 cartas, hermano, con un llamado de que prestemos atención. Yo te digo, a través de estas 7 cartas, yo sé que Dios nos va a hablar de una manera individual. De una manera individual. Pero hay que prestar atención. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano, el día de hoy. Entonces ya vimos